Gracias, Evelyn. Gracias, David, por las alabanzas. Vamos a orar para empezar el estudio en esta noche. Amén. Oramos. Señor, damos gracias, Señor. Pedimos tu guianza, pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, que podemos aprender algo en esta noche que sirve para nosotros en nuestra fe, en nuestra meta, Señor, es para poder conocerte, para poder obedecerte, crecer, Señor, en nuestro entendimiento por los siglos. Gracias que tú eres el Dios de milagros, Dios de todo poder, el Dios que puede hacer mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Damos a ti, Señor, gloria, honra, alabanza, y nuestra devoción, Señor, es solamente para ti. Y eso también pido, Señor, que podemos de verdad apartar nuestros corazones para ti, buscar a ti, Señor, como nuestra fuente, Señor, de recursos por cada necesidad, que podemos creerte, que podemos entender la grandeza, Señor, del amor que tienes para con nosotros y de la obra que tú, Señor Jesucristo, has hecho para con nosotros y lo que eso implica para nosotros. Nos has dado, Señor, nos has bendecido con cada bendición espiritual, quiere decir que lo que necesitamos, tú has provisto. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en el libro de Génesis, siguiendo con nuestro estudio. Estamos en el capítulo 22. Si recuerda, la semana pasada hablamos sobre cuando Dios llamó a Abraham para sacrificar a su hijo Isaac. Ahora estamos en el capítulo 22. Vamos a leer versículos 15 al 19. Génesis capítulo 22, versículo 15. Y llamó el ángel. Si tienes tu Biblia, busca ahí tu Biblia, el pasaje, Génesis capítulo 22, versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, porque la primera vez dijo, no lo hagas, no matas a tu hijo. Segunda vez, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Entonces, como hemos visto y dicho en otras ocasiones en nuestro estudio a través del libro de Génesis, que los acontecimientos que leemos no solamente sirven para relatar una historia de lo que sucedió en ese momento, sino también las historias en muchas ocasiones nos comunican una verdad espiritual que nos ayuda a nosotros en nuestro vivir. Como la semana pasada hablamos sobre el sacrificio de Isaac y como el simbolismo en el sacrificio de Jesús, como Dios estaba diciendo antemano lo que iba a suceder para que cuando sucedió podamos mirar y ese pueda ayudar nuestra fe en saber que Dios está en control, Dios ha estado en control desde el principio, antes de la fundación del mundo. Y también vemos en ese acontecimiento de Abraham y su vida, podemos aprender y mirar las cosas que Dios tiene para con nosotros en nuestra vida. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 4, puedes tener algo en tu Biblia ahí, porque vamos a regresar aquí en Génesis, pero miramos en Romanos capítulo 15, versículo 4.
Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, las cosas que escribieron en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces fue escrito en el Antiguo Testamento para nosotros, pero no solamente para saber lo que sucedió, pero también para nuestra vida espiritual, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Podemos crecer, podemos conocer a nuestro Dios, conocer sus pensamientos, conocer la voluntad de Dios. Y vemos también en Romanos, miramos capítulo 4, Romanos 4, versículos 6 al 12. Romanos 4. También dice, como también David, el rey David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Que David está alabando al Señor en los Salmos, que bienaventurado aquellos cuyos iniquidades son perdonados, el perdón de pecados, ¿no? Y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, solamente para los judíos, o también para los de la incircuncisión, para los no judíos, los gentiles? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. Cuando Dios dio la promesa a Abraham, y Abraham dijo que creyó a Dios, y Dios tomó su fe como justicia. Que Dios tomó la fe de Abraham y dio a él la justicia, es decir, la justicia de Dios, Dios aplicó para con Abraham, quitó sus pecados porque él creyó al Señor. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pablo está preguntando, ¿y cuando Dios justificó a Abraham fue cuando era judío? Porque Dios dio el pacto, ¿no?, de la circuncisión, pero la cosa es que la fe de Abraham fue antes que fue circuncidado. Entonces dice, ¿cómo pues le fue contado? ¿Estando en la circuncisión? No. ¿O en la incircuncisión? Sí, en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que Abraham sea el padre de la fe, no solamente de los judíos, pero padre de la fe también de los no judíos, de los gentiles. Tú y yo, si no somos judíos, es padre de la fe para nosotros también, porque recibió la justicia de Dios siendo incircuncidado, y mostrando que Dios es el que justifica tanto el judío como el no judío. Versículo 12, y padre de la circuncisión, también padre de los judíos, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces Abraham es ejemplo tanto para los judíos como para los no judíos. Y mirando el mismo capítulo 4, bajando al versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que de la ley, no solamente para los judíos, también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, tanto judíos como no judíos. Es padre de cada persona que tiene fe, que busca a Dios y busca la justicia que solamente Dios puede dar. Y vamos a mirar ahora diferentes aspectos en la vida de Abraham, desde su llamado hasta la obediencia en sacrificar a su hijo Isaac. Mirar algunas cosas, mirando que como Abraham es fe, es padre de la fe de los judíos y de los no judíos, también es ejemplo para con nosotros. El tipo de Abraham también representa la vida del creyente.
de nosotros el día de hoy en nuestra búsqueda, en nuestro caminar y seguir andando en nuestra relación con Dios. Primeramente vemos a Abraham en el principio. ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios llamó a él? Miramos que estaba en Ur de Caldea, y lo que dice la Biblia sobre Abraham antes de conocer a Dios, podemos ver en Josué capítulo 24, versículo 2. Josué está relatando la historia de los judíos ahí en el capítulo 24. Ahí donde está Josué 24, perdón. En el versículo 2 dijo, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, que era el padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces Taré, que era el padre de Abraham, él servía a dioses extraños, y Abraham también. Abraham fue criado en la casa, hogar de su papá, que adoraba a otros dioses porque no conocieron a Jehová. Entonces Abraham, antes de conocer a Dios, era pagano, era pecador, era perdido y estaba rumbo a destrucción. Y ese también tipifica a nuestras vidas antes de conocer al Señor. Estábamos en la misma condición que Abraham. Abraham estaba sin salvación, si Dios no había aparecido a él, hubiera muerto en sus pecados, porque el pago del pecado es muerte. Era pecador, pero Dios llamó a él, y Dios apareció a él, y Dios se presentó a él, y Dios cambió su vida. Y cuando mirando la comparación a nosotros, podemos mirar, por ejemplo, Efesios capítulo 2. Vamos a hacer un ejercicio mirando diferentes pasajes. Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Ese es el apóstol Pablo escribiendo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, como de Abraham, otro tiempo antes de conocer a Dios, era pagano, adoraba ídolos. Por tanto, acordaos que Pablo está hablando a cristianos, que ahora que está hablando a creyentes que conocen al Señor, pero diciendo, antes que conociste al Señor, ese fue tu estilo de vida. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, que los judíos llamaron a los no judíos la incircuncisión, por los que fueron circuncidados, hecho con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo, antes de conocer a Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese describe también la condición de Abraham antes de que Jehová apareció a él, que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. De Israel vino las promesas del Antiguo Testamento, alejados de los pactos de la promesa de la vida eterna, la promesa que iba a venir un Salvador, la promesa de la justicia por medio de la sangre de Jesucristo, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios no hay esperanza. El lema para nuevos comienzos para el año 2021 es Jesucristo es la esperanza del mundo. Y sin Cristo uno está sin esperanza y sin Dios en el mundo. No hay manera para poder alcanzar a Dios fuera de Jesucristo. Y esa era la condición de tu vida, de la mía, antes de conocer a Cristo. Gloria a Dios. Me encanta cuando personas vienen a la iglesia y tienen, crecen su familia, tienen hijos, y sus hijos que nacen desde antes que pueden hablar o caminar, ya en el ambiente de la casa de Dios, escuchando las alabanzas, viendo hermanos
viviendo en comunión, compartiendo actividades, y así tienen el dicho, la bendición de poder crecer con ese ambiente en un hogar donde enseñan la palabra de Dios. Otros llegan al Señor, yo diría tristemente, que llegan más tarde en la vida, algunos ya siendo en la tercera edad, ancianos, pero qué bendición para tener ese favor de tener padres creyentes entregados al Señor, enseñando, educando a sus hijos en el temor de Dios, en el amor de Dios. Pero Pablo está diciendo los que estaban en el mundo sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, cuando Dios apareció a Abraham, eso vemos en el libro de Hechos, relatando la historia de Abraham, de Génesis, pero miramos Hechos capítulo 7, versículo 2. Hechos capítulo 7, versículo 2, dice, y él dijo, ese fue Esteban, cuando fue apedreado, el mártir, estaba relatando la historia de Israel, y cuando hablaba de Abraham, Esteban dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, antes de seguir las instrucciones de Dios para llegar a Canaán, a la tierra prometida que Dios iba a entregar a su pueblo, después de los 400 años en esclavitud en Egipto. Dios mandó a Abraham para ir al lugar donde iba a hacer heredar su descendencia. Pero dice que el Dios de la gloria apareció, que Dios apareció a él. Antes estaban sin esperanza, sin Dios, pero Dios apareció. Y también Cristo apareció en nuestra vida, que estamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero alguien llegó y nos presentó el Evangelio. El Espíritu Santo hizo la obra para abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón, y aceptamos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y fue totalmente, fue cambiado drásticamente el rumbo de nuestras vidas. Y la descripción que da el Nuevo Testamento de eso es cuando Dios llamó a Pablo para su ministerio, y Pablo relatando su conversión, creo que leímos este pasaje el domingo, Hechos capítulo 26, vamos a leer versículos 16 al 18, tengo algo en mi garganta. Y Pablo, Jesús cuando apareció a Pablo relatando, cuando Jesús le dijo, Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti. Ahora versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío a los gentiles, a los judíos, a todo el mundo, como Jesús mandó a nosotros como discípulos de Cristo, ir a todo el mundo, anunciar el Evangelio hasta lo último de la tierra, de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Versículo 18 dice, para que abres sus ojos, cuando uno está lejos de Dios, sin esperanza, pero alguien presenta a Cristo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esa transformación. Abraham fue transformado de las tinieblas, sin esperanza, sin Dios, a la tierra prometida, a conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y nosotros, para que nuestros ojos puedan ser abiertos y para convertir de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, del reino de las tinieblas, reino de Satanás, hacia el reino de Dios, para que reciban por la fe que es en mí, que es en Cristo,
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Recibimos una herencia. Abraham recibió una herencia de Dios por su obediencia. Después, el tercer punto en cuanto a Abraham, que Dios llamó a Abraham a separarse de todo lo relacionado con su vida antes de conocer a Dios. Y eso vemos mirando Génesis capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham. Génesis 12, versículo 1. Dios llamando a Abraham desde el principio, dijo Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Vimos ya de Josué capítulo 26, que era 26 o 24, que decía que el papá de Abraham adoraba ídolos. Por eso Dios dijo, no puedes quedar ahí con tu familia porque tienes esas costumbres, esas tradiciones. Entonces Dios dijo, para ir al lugar donde yo te voy a enviar, dejando tu padre, dejando la casa de tu padre y dejando tu parentela, ir al lugar donde yo voy a mostrar. Dios estaba diciendo a Abraham, si tú quieres seguirme a mí, tienes que dejar todo atrás. Dejar lo viejo y empezar todo nuevo. Y es lo que, pero vemos que Abraham en recibir ese orden de Dios, obedeció, pero Dios dijo, deja a tu padre. Pero sabemos que su padre fue con él, llevó su padre con él y también llevó su sobrino Lot. Era como Abraham obedecía, pero no completamente. Obedecía, pero llevaba algunas cosas también de su pasado con él. Y vemos cuando estamos estudiando en los primeros capítulos de Génesis, vimos que también Dios, como no apareció a él, Dios no dio a él nuevas instrucciones hasta que murió su papá y había separado de Lot, cuando Dios empezó a volver a decir, ok, Abraham, ya fuiste en ese tiempo, como perdiste ese tiempo, pero ahora vamos a continuar con el llamado, lo que quiero hacer en tu vida. Pero Dios llamó a él para apartarse. Y también Dios llama al creyente. Dios llama a tu vida, a mi vida, para separarnos no del mundo, sino de los valores del mundo. Porque Jesús cuando oró, dijo, Padre, no pido que los quites del mundo, sino para que podamos estar en el mundo, pero sin permitir el mundo entrar en nuestros corazones, los valores del mundo. Y la Biblia dice, si uno ama al mundo, no tiene el amor de Dios. Y quiere decir que no debemos amar los valores del mundo, la manera como funciona el mundo, las costumbres de los que no conocen a Dios, los valores de los que no conocen a Dios. Compartimos el domingo de ese hombre del Congreso, cuando uno se paró para exhortar a los del Congreso para no hacer cosas en contra de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, que uno de ellos respondieron que la voluntad de Dios no tiene importancia en esos asuntos del Congreso. Y lo que está diciendo que sigue a Cristo, que no sea tibia, como hablan en Apocalipsis, de los que Jesús dijo, quisiera que fueras caliente o frío, pero los que están tibios, y los iba a vomitar de su boca. Está hablando, si uno sigue a Cristo, llevar su cruz, Jesús dijo que el que ama a su padre o a su madre o cualquier cosa más que a él, no es digno de ser discípulo de Cristo. Dios requiere nuestra lealtad y nuestro amor y nuestra devoción. Y eso podemos mirar en 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios capítulo 6.
los versículos 14 al 18. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, los incrédulos que no conocen a Dios, que no aman a Dios y no saben pues qué es la voluntad de Dios, para no estar en yugo con alguien que no ama a Dios. Ahora, lo que está diciendo, lo que no está diciendo es si uno está en un matrimonio, ya estamos delante de los ojos de Dios, un matrimonio quizás uno creyente, otro no creyente, no dice para separarse, pero está diciendo en cuanto a, por eso como pastor mi consejo, si uno está saliendo con alguien, uno es creyente, no debe salir con un no creyente. Uno diría, bueno, yo puedo ser influencia para ganar a esa persona, pero quién sabe, si te casas, que esta persona te va a sacar de las cosas de Dios. Dios te está diciendo para no estar en un yugo desigual. Pero si uno llega a Cristo, uno llega, están casados y sin conocer a Dios, y en el matrimonio, estando juntos, casados, uno llega a conocer a Cristo, a aceptar a Cristo, entonces ya estás en esa unión. Debes orar por tu cónyuge para que puedan recibir al Señor, pero no hay garantía, no hay promesa que la persona va a convertir a Cristo. Ojalá que sí, pero no hay una garantía de eso. Pero cuando uno es soltero y escoge salir con un no creyente, uno está en violación de los principios, de los valores de la palabra de Dios. Y también está hablando también en diferentes aspectos de tener, uno puede tener un amigo que no es creyente, pero andando en yugo desigual es que si uno está permitiendo uno que no ama a Dios, que no conoce a Dios, ser influencia en cosas en contra de la palabra de Dios y la voluntad de Dios, permitiendo a esa persona ser influencia. O si tenemos un negocio o en manejar nuestras vidas, de hacerlo con los mismos valores del mundo. Si esos valores van en contra de la palabra de Dios, no debemos seguir los valores del mundo, sino tenemos que ser diferentes y separados, como Dios llamó a Abraham para separarse. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si uno sigue a Dios, uno sigue la justicia. ¿Y qué tiene que ver la justicia con la injusticia? Sabemos que hay un reino de Dios y un reino de tinieblas, el reino de Satanás. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con el reino de Satanás para compartir? Son filosofías, pensamientos, valores opuestos. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, con los demonios? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, Abraham recibió una llamada para apartarse de su vida antigua. Y para el creyente, también tenemos que separarnos de los valores del mundo. Ahora preguntamos si Abraham fue obediente totalmente. Dijimos que no, porque llevó su padre con él, su sobrino. También en en estudiar el libro de Génesis hablamos mucho de las ocasiones en la vida de Abraham cuando no creyó en Dios, hizo cosas de acuerdo a lo que él pensaba hacer en vez de consultar, en vez de obedecerle a Dios. Y también lo que la Biblia dice de nosotros. Mira lo que dice en Juan 1.8. Primero de Juan 1.8, no el Evangelio, sino primera de Juan 1.8.
1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No está hablando a no creyentes, está hablando a cristianos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Abraham respondió al llamado de Dios y obedecía a Dios, pero había momentos cuando falló, pecó, y nosotros también, porque Dios es perfecto y Dios requiere la santidad, la perfección, y no vamos a estar perfectos hasta que Cristo viene por nosotros y nos lleva al cielo y nos da nuestro cuerpo nuevo, glorificado. Pero mientras que estamos en este mundo, tenemos que lidiar con el pecado. Deseamos obedecer a Dios y debe ser nuestra meta, obedecer completamente a Dios, pero hay cosas que, pero no vamos a llegar a la perfección. Y así como Abraham lidiaba, hay una, estamos en esa lucha cada día para decir, Señor, ayúdame para hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, para obedecerte. Ayúdame, Señor, para poder glorificar tu nombre. Para poder ser ejemplo, buen ejemplo, Señor, para ti. Y así fue de Abraham también. Número 4. Abraham dudaba en la habilidad de Dios de proveer por sus necesidades. Había ocasiones en la historia de Abraham cuando él dudaba. Quizás porque no estaba creciendo en conocer a Dios, y también mirando, como ser humano, miraba las circunstancias y le costaba creer en las promesas y en la provisión de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 10. Génesis 12, 10. Cuando Abraham llegó a Canaán, donde Dios lo mandó a él para ir, dice el versículo 10 de Génesis 12, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces hubo hambre, y Dios dijo a Abraham para ir a Canaán, estaba en Canaán, pero ¿qué hizo Abraham? Fue a Egipto. No dice que Dios lo mandó, sino él pensaba, razonaba, aquí no hay para comer, no hay provisión, pero en Egipto hay provisión, entonces me voy. Entonces no dice que Abraham consultó a Dios, pero las acciones muestra que Abraham fue a Egipto, pero también en Egipto es cuando probablemente consiguió a Agar, la sierva de Sara, donde después de eso ya Agar estaba en su casa y Sara habló con Abraham para tomarla a ella como esposa, para tener hijos con ella, y Dios había dado la promesa de Abraham, yo te voy a dar un hijo. Pero otra vez Abraham tomando las cosas en sus propias manos. Génesis capítulo 16, versículos 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces vemos que en esas dos ocasiones, uno cuando fue a Egipto, en Egipto, ¿sabes?, donde encontró a Agar, y después Agar estando trabajando en la casa, Sarai dio a Abraham su sierva para tener hijos.
aun que Dios antes había dado la promesa, que Dios iba a dar a Abraham y Sara un hijo. Y después de esa relación vino Ismael, que también causó otros problemas. Entonces, había momentos cuando Abraham dudaba, que no confiaba en la promesa de Dios, porque Dios dijo: Abraham, yo te voy a dar un hijo. Pero le costó a Abraham, porque pasó tiempo, ¿no? Años, 10 años, al final 25, cuando nació Isaac. Entonces lidiaba en cuanto a la habilidad o la fidelidad de Dios para cumplir y hacer lo que prometió. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas sin consultar a Dios, pensando que Dios es fiel, Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Dios? Sin embargo, podemos hacer algo que puede, porque basamos en cuanto a lo que vemos con los ojos y sin confiar en Dios, sabiendo que Dios puede, pero dudamos quizás si Él quiere o si merecemos el favor de Dios o la bendición de Dios o la provisión de Dios o el milagro de Dios, porque para Abraham necesitaba un milagro para tener un hijo cuando era ya viejo, y él le costaba creer en ese milagro de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, podemos hacer nuestra salida a Egipto, porque ahí parece mejor, sin consultar a Dios, sin decir: Señor, muéstrame, guíame, cuál es tu voluntad? Y si Dios muestra algo diferente que no queremos hacer o lo que parece difícil, salimos por el camino fácil o el camino que parece más probable para tener lo que nosotros deseamos. Otra vez vemos que similar de las luchas de Abraham con nuestras luchas, porque es padre de la fe, es padre de nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los no judíos, de nosotros, que podemos ver que las mismas cosas que lidiaba Abraham, que lidiamos nosotros, que estamos en este mismo camino, Dios probando nuestra fe. Y después llegamos al número 5 en la lista, que Dios ordena a Abraham a sacrificar a Isaac. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos como Abraham fue probado en varias veces, pero esas pruebas no fue en vano. Dios estaba formando a Abraham, y así Dios trata con sus hijos. En cuanto a Moisés, recuerda Moisés que fue criado en Egipto, y Moisés quiso usar sus propias manos para librar a su pueblo, llegando con los hebreos, que era hebreo, era judío él, y mató al soldado o a la persona egipcio que estaba maltratando al judío, pensando que él iba a ser el Mesías, el Salvador de su pueblo, y estaba capacitado por su conocimiento, por su influencia, pero después tuvo que huir y fue al desierto. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. En 40 años Dios tuvo que humillarlo, porque quizás antes
él hubiera estado con la soberbia, con el orgullo. Pero después dice que, tratando de la vida de Moisés, que él fue el hombre más manso, más humilde en todo el mundo. Ese fue el proceso de Dios a través de las pruebas. Y Dios fue fortaleciendo la fe de Abraham a través de aún de sus fracasos, que no eran en vano, sino servían para formar la vida de Abraham. Antes él tomaba sus propias decisiones, yendo a Egipto, tomando la sierva de Sara, y batallaba en cuanto a su habilidad para poder confiar en Dios. Pero ahora, al final de su vida, cuando ya estaba ya mayor y caminando con Dios, él estaba dispuesto de poner aún su propio hijo en el altar, creyendo que Dios lo iba a resucitar. Ahora Abraham está ya su fe madura, ya él conoció la mano de Dios, conoció los caminos de Dios, conoció el corazón de Dios y estaba dispuesto de poner todo. Isaac representa lo más precioso que Abraham tenía, y él estaba dispuesto de entregar lo más precioso que él tenía en ese mundo para poder tener a Dios. Y cuando Dios también vio esa fe, Dios afirmó las promesas, las bendiciones que iba a proveer para con Abraham, porque él confiaba, ya fue un hombre que ya conoció el corazón de Dios y en los caminos de Dios. Y también Dios prueba nuestra fe. Vemos también en ese aspecto el ejemplo que Abraham es para nosotros. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las dificultades, las tristezas, las luchas, los fracasos, las batallas que tenemos son pruebas que Dios permite en nuestra vida. Dios puede librarnos de esas cosas, pero Dios sabe que es a través de esos momentos en el desierto, momentos en la soledad, momentos en las noches cuando estamos preguntando: Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Dios, ¿dónde estás? Y si seguimos fieles en esas luchas, en esas pruebas, llegamos al mismo lugar de Abraham para poder decir: Señor, te conozco y yo sé que yo puedo confiar en ti. Bajando al versículo 12, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Abraham recibió esa corona de vida por su fidelidad, y nosotros también, si seguimos fiel al Señor. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Seguimos fieles, aunque sea difícil, aunque hay persecución, aunque hay insultos, aunque tenemos que sufrir el rechazo, porque cuando se manifiesta Jesucristo, esas luchas, esas enfermedades, esas tristezas, esas lágrimas,
va a ser transformados en gloria y en la recompensa por la obra de Cristo, lo que va a hacer para nosotros. Nos vemos en la vida de Abraham, padre de la fe, que él tenemos que seguir sus pisadas, seguir su vida y tener también la misma conclusión si seguimos fieles al Señor. Abraham luchó con su obediencia en ocasiones en su vida, y a veces tú y yo vamos a lidiar, luchar, estar en momentos de confusión, pero podemos saber que Dios es fiel y que aun si Dios, cuando pidió a Abraham, sacrifica a tu hijo, entonces lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios conoce nuestro caminar, nuestro sentar, cuando estamos parados. Dios sabe cuando nos toca pasar por momentos de fuego, cuando están subiendo las olas, cuando cae la lluvia. Dios sabe lo que está pasando. Dios no está lejos, está mirando a nosotros porque está formando nuestras vidas para que pueda crecer nuestra fe, no solamente para nosotros mismos, pero también para que podamos ser personas que pueden guiar a otros hacia el amor de Dios, hacia confiar en las obras de Dios, en la provisión de Dios, en las promesas de Dios. Y ese también en Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, habla no de Abraham, sino de Elías, pero lo que muestra algo que Elías y Abraham y nosotros tenemos en común. Versículo 17, Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre como tú y yo. No era un super hombre, sino era un hombre común, corriente como nosotros, pero tenía fe en Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia. La tierra produjo su fruto. Está diciendo que él lo hizo porque su vida era apartado para Dios. Y Dios usó un hombre que estaba dispuesto de seguirle a Dios, un hombre estaba dispuesto de creerle a Dios para hacer grandes cosas. Y también lo mismo con Abraham, y lo mismo con nosotros, que es el Espíritu Santo en nosotros que puede capacitarnos para hacer cosas que nosotros mismos no podemos hacer. Que Dios quiere usar tu vida, quiere usar la mía, para poder mostrar la gloria de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la compasión de Dios a un mundo que necesita saber que Jesucristo es la esperanza del mundo. Terminamos con Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Es el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra vida delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oramos. Señor, pido que nos ayudas, Dios, para hacer brillar nuestra luz. Y la luz no proviene de nosotros. La luz que tenemos es un reflejo. Estamos reflejando la luz de Cristo. Jesús es la luz. Nosotros no mostramos nada personal de nosotros. Lo que tenemos que hacer cuando estamos andando en obediencia, cuando estamos leyendo tu palabra y estamos aplicando tu palabra en nuestra vida,
es como un espejo, como, o quizás de metal, de bronce, algo que estamos como limpiándonos. Si hay un espejo sucio, lleno de tierra, de polvo, esa luz no va a reflejar. Pero en limpiar el espejo no produce luz, pero un espejo limpio puede reflejar la luz. Y es lo que pedimos, Señor, que podamos apartar de las cosas de este mundo, los valores de este mundo, los principios de este mundo, y que podamos seguir, Señor, tus principios, tu voluntad que encontramos en tu palabra, y así podemos ser como espejos que estamos limpiándonos, permitiendo que la sangre de Cristo nos limpia, para que podamos ser espejos que puedan reflejar la luz de Cristo, el amor de Dios. Igual, Señor, como usaste a Abraham, que hasta el día de hoy nosotros somos productos de su fe, de su fidelidad, y somos, beneficiamos de la bendición de Abraham. Y también, Señor, como usaste a Abraham, y él dejó su legado, nosotros también podemos ser usados por ti, para que personas puedan recibir también bendición a través de nuestras vidas, por la obra que tú puedes hacer en nosotros. Toda la gloria, Señor, es para ti. Abraham nunca diría, mira lo que yo he hecho, sino diría, mira lo que Dios ha hecho a través de mí. Que podamos nosotros también decir, mira lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas. Nosotros simplemente somos obedientes, instrumentos, siervos de Dios, pero Señor, que usas nuestras vidas para que personas puedan ver la luz de Cristo a través de nosotros. Te damos gracias, Señor, y damos a ti la gloria, la honra. Oramos en tu nombre, Señor, dándote gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta el domingo vamos a empezar de vuelta adentro del Avenue, en el Avenue a las 11:15. Vamos a ver el lugar. Pedimos que todos vengan aquí a la iglesia a las 11:15 para tener la celebración. Y después también los miércoles vamos a seguir haciendo en línea, pero los domingos vamos a estar adentro del Avenue. ¿Bien? Entonces nos veremos el domingo. Que Dios les bendiga, que tengan una buena noche. Dios les bendiga.